grabando la clase. Señores y señores, estamos aquí esta noche en esta clase y vamos a aprender a usar ciertas cosas, pero vamos a ver entonces, eh, vamos a ver entonces, el, es que me hizo reír porque Lu estaba haciendo así. Yo ahorita y voy a repasar, quiero enseñarles esto. Miren, aquí estoy metido en club de inglés, ¿verdad? Eso es lo que sí están viendo, ¿verdad? Están viendo la página de VIP, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Sí? teacher, eso está. sí. Entonces vamos a ver aquí. Entonces les estaba enseñando ayer que la vez pasada les enseñé esto, ¿verdad? Esto. Son las 12 tiempos gramaticales que alguien que quiera ser el amo del idioma inglés, o sea, el amo porque lo domina, ¿verdad? Se tiene que aprender esos 12 tiempos. Entonces ustedes tienen que hacer su librito donde va chequeando, este ya, listo, este ya, este también, este también. Me falta este, me falta este, me falta este. Ahora sea así. Usted mire que tienen que ver ahí qué saben y qué no saben, entonces ya saben lo que tienen que aprender, ¿verdad? Hay unos que son fáciles y hay otros que son difíciles y hay otros que son más difíciles. Entonces, es de entrarle a lo que se pueda. Vale. Entonces, cuando ustedes sepan estos 12 tiempos, ya es así como que ya saben hablar inglés prácticamente. Y de ahí estos, ¿verdad? Estos de acá. Estos 10. Pero estos 10 son muy parecidos, pero tienen sus pequeñas diferencias, pero son muy parecidos y no son tan difíciles. Entonces, son 10, pero no se asusten porque aquí les vamos a entrar y de la mano le entramos y los aprendemos, ¿verdad? Entonces, solo les voy a dar una revisadita así rapidito. Entonces, tienen que aprender estos 10 verbos. Son verbos que funcionan bajo sus propias reglas, pero todos funcionan con reglas muy parecidas. O sea, todo lo que vimos de estos tiempos gramaticales, ¿verdad? Funcionan de una forma, ¿verdad? Pero cuando estos verbos de acá intervienen, las reglas cambian. Por ejemplo, la mayoría de verbos utilizan el auxiliar do para negarse. Por ejemplo, el verbo comer, ¿verdad? Yo puedo decir yo como y yo digo I eat. Pero si yo quiero decir yo no como, tengo que forzosamente pedirle ayuda al verbo auxiliar do y lo utilizo con do not y se convierte en don't. Entonces digo I don't eat. Y así son la mayoría de los verbos. I don't eat. Pero muchos de estos verbos no utilizan, todos estos verbos no utilizan el verbo do como auxiliar para preguntar, sino que se preguntan con sí mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el verbo poder, aquí está el verbo poder y pues aquí básicamente están los ejemplos muy fáciles, ¿verdad? El verbo poder, solo repasémoslos así rapidito. Can es el verbo poder. Yo puedo hacerlo. En este caso, el it que está ahí se convierte en lo que nosotros le damos el significado de lo. Entonces, can es el verbo poder. O sea, esa es la capacidad de hacer algo, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. I can do it. Y si yo quiero preguntar, simplemente paso el verbo adelante y digo, ¿puedo yo hacerlo? Entonces tengo que decir yo, can I do it? Y ahí ya pregunté. Pero yo no quiero explicar, yo no quiero detenerme en la explicación de cómo funciona, solo quiero hacer como un repaso de cada uno. Could, podría, yo podría hacerlo. O sea, tengo la capacidad de hacerlo y podría hacerlo, ¿verdad? Porque soy capaz, está dentro de mis habilidades como persona poder hacerlo. O sea, si alguien te dice, ¿podrías cocinar? Sí, sí podría. Eso es definitivo. Que cocine es otra cosa. Estoy expresando mi capacidad, ¿verdad? No sé por qué se rió Daniela. Yo ni estoy hablando de... Fue Daniela, mira, ella se ríe. O sea, me doy a entender, ¿verdad? De que, ¿qué significa could? Estoy hablando de mi capacidad, ¿verdad?
O sea, sí podría cocinar, ¿verdad? Pero pues resulta que tal vez no quiero, entonces solo se queda en mi expresión de decir que sí puedo, sí existe la posibilidad de que yo haga algo porque soy capaz. I could do it. I may do it es como una cortesía, como más que todo este may se utiliza para preguntar respetuosamente, como ¿podría ir yo al baño cuando uno le pedía permiso a una persona, ¿verdad? ¿O puedo entrar? ¿Podría yo entrar? Yo digo respetuosamente, may I come in? May I come in? Entonces pregunto con ese podría, pero que suena como que estoy preguntando con respeto. Si yo te digo, si yo te pregunto, ¿could I come in? Sí, o sea, sí podrías entrar, pero no quiero que entres. O sea, la diferencia entre could y may es que may está preguntando con respeto y could solo está expresando el poder hacer las cosas. ¿Verdad? Vale. Digamos, ahora may, este es may, ¿verdad? Este está el might. Este es como, puede que yo lo haga. Existe, o sea, no estoy seguro, no estoy seguro. Puede ser que yo vaya de viaje el año entrante. I might go, o sea, existe esa posibilidad, ¿verdad? No estoy seguro. Es como cuando nosotros decimos, puede que vaya, puede que lo escriba, puede que cocine. ¿Existe esa posibilidad que sí vaya a cocinar? Pues, o sea, sí, existe esa intención. Y así es como suena el might. Might, ¿verdad? El will básicamente es el que transforma cualquier verbo en futuro. Lo ponen antes de un verbo y el will transforma el verbo que le sigue en futuro. Así es, tiene ese poder mágico, ¿verdad? De que el verbo que le sigue se convierte en futuro. Entonces, yo escribiré, simplemente se dice I will write. Yo trabajaré, es I will work. Yo, no sé, cualquier verbo que se me ocurra. Yo, no sé, nadaré. I will swim. Así es. Así es tan fácil como eso, ¿verdad? Y lo lindo es que funcionan así con todas las personas. Funciona con I, you, we, they, he, she, it. Y solo permanece este verbo así para todas las personas. Vale. Entonces, would es lo que convierte mágicamente en cualquier verbo en ia. Yo haría, I would do it. Yo trabajaría, I would work. Yo comería, I would eat. Solo le ponemos would. Y así, se olvidan de que ahí hay una L. Y también se olvidan de que está la O. Y hacen de caso que solo está escrito W-U-D. Would. Would. Y siempre que digan would, se convierte en ia, la palabra que le sigue. ¿Ok? I must do it. Es mi deber hacerlo. Yo debo hacerlo. Ese es el I must do it. Y yo debo de servir a la patria. I must serve my country. ¿Sí? Ese es el must. ¿Verdad? Yo debo de deber. I shall do it. Es como que yo lo voy a hacer, pero porque tengo la esperanza que lo voy a lograr. I shall do it. Yo aprenderé inglés porque es como mi deber, pero pues lo espero como con esperanza. I shall do it. I shall learn English. Yo aprenderé inglés. Le da ese sentimiento de esperanza de que lo vas a lograr, ¿verdad? Teacher, consulta. Sí. Y ahí no sería yo debo aprender inglés en vez de Es que, aprenderé. es que es diferente, porque es que yo debo de aprender inglés. Sí, yo puedo decir I must learn, porque es mi deber, pero puedo decirlo también como yo debo de aprenderlo porque soy un buen ciudadano. Porque es que no sé si transmito yo el sentimiento. Es que una cosa es el deber y otra cosa es lo que tú anhelas alcanzar. No, pues que el deber es una obligación. En cambio, esto es una esperanza. Yo Eso es debo como, de aprender, yo debo aprender inglés para ayudar a los demás. sí, pero es que depende
Depende. Es que el shall transmite esa sensación de que tú querés hacer algo porque tenés la esperanza de lograrlo. Entonces, ese ejemplo que dice ella sería más como I must learn English. Ese es lo que dices, es ese más dirigido a must, ¿verdad? Porque el must es un deber, porque es mi obligación como persona tener ese deber, ser, no sé, lo que sea que uno sienta que es su deber hacer. Es como un sueño personal, ¿no? Al que quiera llegar. ¿Perdón? Es como un sueño personal al que una persona quiere llegar, ¿no? Con esa esperanza de que sí o sí lo va a lograr. Sí, sí. Y como automotivarse. Sí, es hablar con esperanza, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es que es como una forma de decir, si yo quiero decir yo seré libre, yo puedo decir I shall be free. I shall be free. No es I will be free, porque I will be free es una afirmación. En cambio, I shall be free es como yo lo lograré. I shall be free. ¿Verdad? Tiene ese sentimiento, ¿verdad? Y el should, Yo cambiaré el mundo. esto es should es como que yo debería hacerlo, realmente debería hacerlo. Es diferente a decir yo debo hacerlo. Yo debería hacerlo. O sea, yo te puedo aconsejar, no deberías de comer tanta azúcar. You shouldn't eat that much sugar. Por ejemplo, ¿verdad? Usaría entonces el should. Y el otro es ought, como este es como con un propósito también. Este diría que este es el que menos yo uso y es el que menos escucho a la gente usar, ¿verdad? Pero también es como un deber, pero yo debo de cumplirlo. Es como, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Una meta Porque personal. es como un propósito también que yo debo de alcanzar, ¿verdad? Dentro, como una meta personal, diría yo, cabal. Como una meta personal. Así es como se siente cuando se expresa con O, ¿verdad? Pero obviamente los que más se usan, el más usado es el número 1, el can. El could es el famosísimo could porque es pude en pasado del verbo poder. Pasado. Todo el pasado se dice pude, pudiste, pudimos, could. Pero también es podría, ¿verdad? Could también es podría. ¿Y quién no usa podría todo el tiempo, verdad? Entonces, can, could, may, pues es cuando uno quiere ser educadito. Might, pues cuando uno quiere decir que existe esa posibilidad, que a lo mejor haga las cosas. Will, pues obviamente es el futuro. Would, quien no usa ia, comería y todo eso. Must es deber. Shall, pues ya sabemos, esperanza. Should es muy usado. Should es muy usado. Debería. ¿Ok? Entonces, no sé si queda alguna duda con respecto a esto. Profe, todos terminan en do it, ¿verdad? De los 10 verbos que estamos viendo. ¿Perdón? Todos terminan en do it, ¿verdad? Fíjate que se te corta el audio, entonces no te escuché. Todos terminan algo y no te escucho qué dices después. Todos Do it. Do it, está preguntando. Ah, sí, es que yo solo puse un ejemplo con un Que si verbo. todos terminan en do it. No. No, es que yo solo puse el ejemplo do para que entendiéramos qué es lo que pasa con el verbo hacer. Pero después del verbo can puede ir cualquier verbo. Después del verbo could puede ir cualquier verbo, pero yo nada más estaba explicando cómo afecta cada una de estas palabras al mismo verbo para que veamos en qué lo convierte, teniendo un solo verbo de referencia, pero aquí puede ir cualquier verbo y cualquier acción. Pero solo se me ocurrió que esta era una forma que pudiéramos comprender de alguna forma sencilla algo que es bastante complejo de todas maneras. Teacher, y entonces yo sí quiero decir, yo puedo trabajar, sería I can do, o sea, I can work it, Yo puedo trabajarlo. trabajarlo.
Ajá. O sea, I can work it. Sí, depende cómo utilizas ese verbo porque qué es lo que quieres decir de que puedes trabajar qué, ¿verdad? Porque yo puedo trabajar, puede ser yo puedo trabajar con eso o yo puedo trabajarlo, pero yo no sé en qué, es que depende de a qué te estás refiriendo. Yo lo diría de esa manera o no, depende de qué te estás refiriendo, pero no es una regla general, ¿verdad? Porque podría ser, yo puedo trabajarlo, es que yo puedo trabajar con eso, I can work with it, ¿verdad? Pero depende de qué te estás refiriendo después a con lo que tú vas a trabajar, ¿verdad? Teacher. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor es porque está como la confusión de que do it pertenece a parte del verbo, pero usted nada más lo puso como ejemplo. Ni do ni it pertenecen al verbo. No, ni do ni it pertenecen al verbo modal. El verbo modal solo es esta palabrita que está en azul, pero aquí básicamente tenemos nada más el ejemplo de do it para que nosotros apreciemos más claramente qué pasa cuando va acompañado el verbo modal de ese mismo do it, que es hazlo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, I can do it, yo puedo hacerlo. I could do it, yo podría hacerlo. I may do it, pues yo podría hacerlo como respetuosamente. I might do it, puede que lo haga. I will do it, yo lo haré. I would do it, yo lo haría. I must do it, debo hacerlo. I shall do it, pues yo debo hacerlo también, ¿verdad? Y I should do it, yo debería hacerlo. I ought to do it, ¿verdad? Pues es como un compromiso con uno mismo, ¿verdad? I ought to do it, como que si fuera una promesa, realmente. Lo que está ¿Es una pregunta? I ought to ¿Es do una it. pregunta? Dime. Por ejemplo, I can do it, yo puedo hacerlo, al pasarlo a pasado a decir yo pude hacerlo, ¿cambia can? Sí, se convierte en could. I could do it. Yo pude hacerlo. I could, entonces sería el could. Porque lo que pasa es que could tiene la peculiaridad que es el verbo podría, pero también es el pasado del verbo poder. Tiene dos funciones, ¿verdad? Y eso es lo que pues puede causar confusión, porque si yo digo yo pude hacerlo, yo digo I could do it. Y si quiero decir yo podría hacerlo, también digo exactamente lo mismo, I could do it. Ah, ya. ¿Verdad? Lo que Teacher, pasa es tengo que una pregunta. el contexto es lo que nos va a ayudar ahí para entender de qué se está hablando. Sí, dime. Mire, yo ya entendí que después del verbo, el contexto, o sea, si yo utilizo cualquiera de esos verbos, lo que está adelante es el contexto que yo le voy a dar, ¿cierto? Pero, ¿por qué sigue lo del do it? Ya entendí que no va junto con el verbo, pero sin embargo, ahorita que Luz se lo preguntó, usted no lo volvió a decir otra vez con el do it, do it, do it. Yo sí tengo también esa duda. Si tiene que llevar la fuerza o nada más es el verbo. No, solo es el verbo y después del verbo pueden poner lo que sea. Si ustedes, yo puedo comer, I can eat, ¿verdad? Si quieren vamos a hacer eso, en la práctica, ¿verdad? Y ahí vamos a probar con diferentes verbos. Pero, por ejemplo, yo puedo comer, se dice I can do it. ¿Cómo se dice yo podría comer? Perdón, yo puedo comer, I can eat, perdón, I can eat. ¿Cómo se dice yo podría comer? I could eat. ¿Cómo se dice, cómo pedirían permiso ustedes si podrían comer? Cuando le preguntan, ¿podría comer yo? I may eat. Así. I eat. Y si ustedes quieren decir que tal vez coman, que puede ser que coman. Might I eat? I might eat. ¿Cómo dirían comeré? I will eat. I will eat. ¿Y cómo dirían comería? I will eat. I will eat. ¿Y cómo dirían debo comer? I must I should eat.
¿Y cómo diría comeré con esperanza? I shall eat. I shall eat. ¿Y cómo dirían, deberías comer? You should to eat. You should eat. I should eat. ¿Y cómo dices, cómo deberías decir que yo debo comer? Yo debo comer. I ought eat. I must eat. No, ya no va el to. Perdón, I ought to eat. To eat. I ought to eat. ¿Verdad? I ought to eat. Porque el verbo es to, ¿verdad? Completo. Entonces ahora probemos con otro verbo, el verbo trabajar. Yo puedo trabajar. I can work. I can work. I can work. Tú podrías trabajar. You could work. You could work. ¿Cómo dirías que si él podría trabajar solicitando un permiso? She can work. Can he work? No, Can he no. works? You may work. She may work. May you work. May she work? ¿Podría ella trabajar? May she work? Podría ella trabajar. May she works? He may work. She may work. Ella podría trabajar. She may work. ¿Cómo diría entonces que ella podría ser que trabaje? She might work. Ajá. ¿Cómo dirías nosotros trabajaremos? We will We work. will We will work. ¿Y cómo dirías tú trabajarías? You would work. You would. You would. ¿Cómo dirías nosotros debemos trabajar? We must work. Ajá. ¿Cómo diría nosotros trabajaremos? We shall work. We shall work. ¿Y cómo dirías deberías de trabajar? Deberías You trabajar. should Should work. work. You should work. Yo lograré trabajar. I ought to work. I ought to work. To work. I ought to work. To work. I ought to work. Ahí estamos. Profe, una pregunta. Se me siguen cruzando los pasados con, por ejemplo, I must, yo debí, ahí es yo debo. También funcionaría para yo debí. Yo debí, I must have, work, por ejemplo, yo debo trabajar y yo debí trabajar. Entonces yo diría I must had worked. Yo debí haber trabajado. I must had worked. Así es como yo diría yo debí haber trabajado. I must had worked. Yo diría yo debí haber trabajado. I must have. Teacher, ese had es un ¿es un verbo o qué? Es el pasado, es el verbo había. El que vimos la clase pasada. El que vimos la clase pasada. Lo que pasa es que nosotros gracias, sí. comprender de que realmente ese had significa que tú ya lo tenés, ¿verdad? Porque es de tener en pasado, ¿verdad? Entonces, la idea que está transmitiéndose ahí en el idioma es que tú deberías de tener eso ya en ti. I must had. Ok. El pasado Gracias, teacher. I must have worked. Entonces yo debería de tener ya el pasado, el trabajado, ¿verdad? Trabajado. I must have worked, ¿verdad? Así es como se expresa esa idea, ¿verdad? No sé si queda clara porque es un poco. Sí, sí. Sí, teacher, gracias. Entonces, bueno, probemos con otro verbo. Probemos con el verbo correr. Correr. Yo puedo correr. I can run. Tú podrías correr. You could work. You could run. You can run. Ay, ¿podrían ellos correr en la carrera?
They May they couldn't run. run in the They could race. run in the May they run. May they. Podrían ellos correr. May they run the race en la carrera. In the race. ¿Ok? They can. Puede que nosotros corramos. ¿Cómo? Puede que nosotros corramos. Puede. We might run. Might we run? I can we. Puede que We might corramos. run. We might run. Correremos. Run. We can run. Correremos. We We will run. will run. Correríamos. We would run. We would run. We would run. We would run. Debemos correr. We must run. We must run. Nosotros debemos correr. I We shall shall run. run. We shall run. Deberíamos correr. We We shall should run. run. Nosotros correremos. Con esperanza. Nosotros correremos, lo lograremos, correremos. We all We shall run. run. We shall run. Shall run. Ajá. Y nosotros correremos. Nosotros correremos. Este año nosotros correremos. Nos lo proponemos. We shall run this year. We shall run this year. We ought to run. We ought to run. Yo me imagino que a la mayoría nos va a pasar que casi ese ought no lo vamos a usar, pero cuando nos lo digan, nos lo vamos a entender. ¿Verdad? Porque ya sabemos de